grandemente de estar aquí con ustedes en este ministerio, en esta casa de adoración. Conocemos a sus pastores de mucho tiempo y realmente tengo que admitir, reconocer, no por palabras, sino por hechos. Cuando las cosas son demostradas por hechos, pues son más fiables, porque muchos de nosotros, ¿verdad?, tenemos siempre que participar con la humildad y ser inclusivos. Muchos de nosotros hablamos, decimos, pero poco hacemos. Pero aquí hay demostración de un trabajo, una trayectoria, que nosotros de una manera distante, porque no hemos estado aquí, no podemos tomar una gloria que no nos pertenece, pero sí hemos estado en el apoyo ministerial, en el compañerismo de Fontane y su esposa Marisol, su familia, su hija, y cada uno de estos hermanos ancianos que representan la columna y baluarte en este ministerio, hombres y mujeres que cuando eran un puñado de personas que tenían la visión de expandirse y no llenaban ni siquiera tal vez una ala de este santuario, se movían a otros pueblos cercanos aquí buscando vidas, personas para restaurar, porque esa es la visión de esta casa. Así que ellos se movían a pueblos aquí limítrofes como Chamberlain y otros lugares cercanos, abriendo células, grupos, tratando de establecer lo que había puesto en sus hombros. Y hoy muchos de ustedes que están aquí a lo mejor no lo sabían, hoy lo saben. Yo doy testimonio de eso, y ya próximamente estarán mudándose a su propio local. Y creo que eso Dios merece un aplauso, gloria y honra. Amén. Así que les felicitamos grandemente. Bendiciones, varón. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, antes de tomar la palabra, quiero compartir algo que el pastor me delegó también, y un servicio como hoy donde representativamente estamos reconociendo la nación de Israel, ¿verdad?, su énfasis y también de alguna manera la conexión, significado que tiene para nosotros la iglesia en Cristo. Quiero traer una información que usted la puede encontrar, está a su alcance, entra, lo puede googlear, lo puede buscar. Así que yo le voy a leer algo que puede encontrar una red, especialmente en el periódico Independiente. Hay una información acerca de Israel. Le voy a leer cómo Israel se forma como nación. Porque ahorita yo voy a traer un mensaje, una predica acerca de Israel. Voy a hablar del libro de los Salmos. Así que necesito que sea paciente conmigo, porque yo quiero bendecirte con esta información. Porque ¿cuántos mensajes usted ha escuchado acerca de Israel? Y usted glorifica, usted alaba, ¿verdad? Y yo estoy seguro, no lo dudo, que mientras se habla de Israel, usted automáticamente en su estado de conciencia habla de Israel y usted se ve a usted. Usted ve la iglesia, usted se ve como persona escogida también como Israel. Pero vamos a hablar de cómo se forma Israel. Escucha esto, dice: el 14 de mayo del 1948, David Ben Gurión proclama el nacimiento del Estado Israel, donde así satisfacción a un anhelo histórico que la comunidad judía no estaba dispuesto a dejar arrebatar. Cuando usted lee la Escritura, la Biblia, usted se va a dar cuenta cómo Dios forma el pueblo de Israel. Para los jóvenes que están acá, Israel no nace de la noche a la mañana. Dios llamó a un hombre, diga conmigo, a un hombre. Es importante que usted diga otra vez a un hombre, porque usted está aquí, Dios puede hacer algo grande contigo. Entonces Dios escogió un hombre, de un hombre que le nació un hijo, siendo un hombre anciano que no podía generar la vida, ¿verdad?, manifestado en el cónyuge de su esposa Sara. Dios hizo un milagro, diga conmigo, un milagro. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer un milagro? Así que hay dos principios que te estoy dando, que Dios escogió a uno solo para hacer algo grande. Segundo, que Dios escogió algo que no se podía, que era imposible, hizo algo posible, porque Él es el Dios de los imposibles. Amén. Así que de su generación pasó la historia, pasó los tiempos, y hace poco, conmigo, hace muy poco, realmente se forma la nación de Israel, el cual usted lleva en su t-shirt su bandera.
Así que, oiga bien, unos 450, escuche esto, es un dato histórico importante. Si usted no ha ido a Israel y usted todavía tiene vida y aliento, yo le voy a motivar a que su pastor le lleve a Israel. ¿Escuchaste, pastor? Su pastor le lleve a Israel, pero el pastor no va a pagar los gastos. Él lo va a llevar, usted va a cubrir sus propios gastos. Tuve el privilegio de ir en 2 ocasiones a Israel. Cuando usted va a Israel, el guía obligatoriamente le va a llevar a un lugar que se llama Masada. Y aquí hay un dato importante porque la nación de Israel está asentada sobre un monte alto, lo cual tiene que ver tipificado con la Masada, que es un monte alto, literal. Por eso cuando usted lee el libro de los Salmos, ve que hay una referencia constantemente a los montes altos. Y usted no tiene este dato histórico, usted no entiende, no lo ve tan relevante, tan importante, porque la importancia de los montes altos. Porque, escuche bien, a unos 450 metros de altura sobre el nivel del cercano Mar Muerto, el pleno desierto de Judea, se levanta el macizo de Masada. Allí yacía la primavera del año 73. Un grupo en el año 73, cuando uno de los emperadores romanos va a destruir este grupo de judíos que conformaba el reino que estableció la alianza después de David y Salomón, fue atacado, el templo fue destruido. Hoy usted va a Jerusalén y encontrará una muralla que pertenecía a algo que guardaba el templo. Esa muralla, cuando fue atacada en el año 73 con Tito, un grupo de judíos hizo frente. Oiga bien, solamente 1000 personas que estaban ellos allí se ocultaron en Masada, abrumados por la superioridad de las tropas imperiales. Aquellos rebeldes, ¿verdad? Porque para Roma ellos eran rebeldes. Aquellos rebeldes optaron por quitarse la vida. Casi 1900 años después, 1900 años después, oiga bien, 19 siglos después. ¿Qué cosa que nosotros somos tan desesperados para creer que Jehová cumplirá su promesa y su propósito en nosotros? Oiga bien lo que le voy a decir. Si usted es un hombre o una mujer de propósito o de promesa, aunque usted se muera, Jehová cumplirá su propósito en usted. Usted tiene que creer eso. El problema de nosotros es que nosotros le pautamos fecha de caducidad a las promesas de Dios y creemos que aunque nosotros vamos a morir no veremos las promesas de Dios. Es que las promesas de Dios van de generación en generación. Hoy tú estás aquí sentado, Dios tiene una palabra de promesa para ti, pero aunque tú te mueras, tus ojos se van a cerrar y tu corazón tiene que creer que los tuyos que sobrevivan en la tierra, Jehová cumplirá su propósito en ellos. Si tú lo crees, dale un aplauso a Dios que le puede. 1900 años después, 1900 años, Dios te ha prometido algo y tú te desesperas y lo dudas. Oye, Dios es un Dios de promesa. La Biblia dice que los años, los días, los tiempos, las noches le pertenecen a Dios. Solamente te toca creer y esperar que Él lo va a cumplir a su tiempo. Dígale que está a su lado, no dudes. Tócalo nuevamente y dile, no te desesperes. Y por tercera vez, Jehová cumplirá su propósito en ti. 1900 años después, así hacia mediados del siglo XX, por eso te dije que hace poco, hacia mediados del siglo XX, muchos de nosotros que estamos aquí nacimos en el siglo XX. Por eso te dije que eso fue los otros días. A mediados del siglo XX, su historia mitifica y sometida a un intenso proceso de ideologización, fue asumida por buena parte del mundo judío como símbolo de un propósito de resistir una tierra que consideraba que le pertenecía. Una voluntad condensada en un lema. Escucha bien, ellos tenían una visión, diga conmigo, una visión. O sea, es importante que usted entienda que por más fe que usted tenga, usted también tiene que cargar una visión. No puedes tener solamente fe, tú tienes que tener una visión. O sea, el templo
visión. O sea, no nos podemos quedar ayudando y aplaudiendo sin hacer nada. El apóstol Santiago dice que también tan importante es la fe como la obra. Así que tienes que tener fe, pero tú también tienes que tener una visión. Así que ellos tenían una visión y la visión era, oiga bien el lema, Masada no volverá a caer. Aquellos 1000 rebeldes se quitaron la vida, pero ellos juraron por el Dios del cielo y de la tierra que Masada no iba nunca a caer. 1900 años después, la historia en el siglo XX confirma que Masada nunca va a caer. Aleluya. El 14 de mayo de 1948, hace 70 años, en la ciudad de Tel Aviv, David Ben-Gurión, líder político del movimiento sionista, proclama el nacimiento del Estado de Israel. La tierra de Israel fue la cuna del pueblo judío. Aquí se forjó, escuche esto es importante porque vamos a tocar esto en el mensaje de hoy. Aquí se forjó su identidad espiritual, religiosa y nacional. Aquí logró por primera vez su soberanía, creando valores culturales de significado nacional y universal. Y legó al mundo, escuche esto, esta nación de Israel, por Israel tenemos un legado en el mundo. Legó al mundo el eterno libro de los libros. ¿Habrá alguien aquí que conoce el libro de los libros? Luego de haber sido exiliado por la fuerza de su tierra, el pueblo le guardó fidelidad durante toda su dispersión y jamás cesó de orar y esperar su retorno a ella para restauración de su libertad política. Oiga bien, rezaba una declaración que suponía la confirmación de un anhelo histórico. Y aquí hay una expresión que se escribió, dice: ningún pueblo ha mantenido durante un periodo tan prolongado un vínculo tan emotivo con determinado rincón del planeta. En otras palabras, ellos estaban dispersos por todas las naciones. Los judíos nunca dejaron de soñar, de rezar, de orar, de que un día volverían a su tierra natal. Den un aplauso a Israel en esta tarde que estamos celebrando esto. Amén. Bien. Me gustaría que pasaran dos caballeros acá, dos jóvenes, rapidito, vengan por aquí, que eso es un voluntario. El otro, ¿dónde está? Y sostengan esta bandera, pónganla bien bonita. Entonces quiero leerle algo aquí que tenemos de la información de la bandera de Israel. Oiga bien, la bandera, el diseño básico recuerda el talí. Pastor, venga por acá con su talí. ¿Puede abrirlo? ¿Alguien que ayude al pastor o el pastor mismo lo puede abrir? Mire bien el diseño básico del talí. Ayuda aquí el pastor, por favor. Pues va de modelo el pastor. Mire bien ese talí. Ok, la bandera de Israel como nación, en el mundo esa bandera se levanta y ondula el esplendor de un sacrificio, de un sufrimiento de un pueblo y de muchas generaciones. 1900 años después, esa bandera es reconocida a nivel por la ONU como una bandera oficial que le da identidad. Diga conmigo identidad. Le da legado, diga conmigo legado. Y diga pertenencia a un pueblo que ha sido perseguido, maltratado por muchos años y sus enemigos alrededor. ¿De dónde se sacan los colores para la bandera? Los colores de la bandera de Israel. Mira qué importante es hoy dar este dato para que usted vea que esta es una nación sumamente, como leíamos ahorita, una nación que está fundada, enraigada en una creencia de fe y religiosa. Porque los colores de la bandera, como en otros países, como el caso de nuestra bandera, pastor, el rojo tiene que ver con la sangre de los luchadores. No, esta gente pusieron los colores de la bandera por el talí del hombre que está orando constantemente a la presencia de Dios. Si usted quiere ese aplauso, délo correctamente, no puede.
diseño básico recuerda el talí, el manto de oración judía, es el color blanco con franjas azules. Muy bien. Así que todo hombre judío, israelita, que se identifica con su país o nación, no importa donde estuviera él viviendo, se pone un talí y, como dice la historia del profeta Daniel, en dirección hacia el oriente, hacia el poniente, en dirección hacia Jerusalén, se pone el talí y en el lugar de adoración, fuese la sinagoga, allí se va de cuclilla, allí se va de rodillas y hace su repetición, sus oraciones al Dios de los cielos, al Dios de Israel, recordando, remembrando, insistiendo que Dios tiene que hacer de nuevo volver las promesas de Abraham a su pueblo como nación. ¿Qué estamos aprendiendo hoy haciendo un servicio como este? El Dios de Israel es el Dios de nosotros también. Dice amén. Aleluya. Wow. Eso quiere decir que si Dios lo hizo con un pueblo después de 1900 años, lo puede hacer contigo hoy. Muy bien, entonces los colores, el blanco de la bandera significa pureza, misericordia divina, benevolencia de Dios. El azul representa el cielo, la gloria, la magnificencia, la severidad y justicia de Dios. O sea, ese azul representa el cielo, representa la gloria, representa la magnificencia de Dios, pero también ese azul representa la severidad. Tenemos un Dios que es severo, que es firme, que es recto, que no cambia. Aleluya. Y también su justicia. Así que yo quise traerle este significado, porque hoy usted está reconociendo a Israel como nación, como pueblo de Dios, y que de alguna manera representa también las promesas del Padre para la iglesia. Alaba lo que Él vive. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Y hoy yo le traje un regalito a su pastor, pequeño pero muy importante, y es que además de usar el talí, el hombre que ora a Dios como judío, como israelita, aparte de cargar el talí, que tiene estos 6 nudos y cada nudo representa la promesa, la palabra, escuche bien, ellos van orando y van tocando cada nudo y cada nudo van recordando la Torah. Diga conmigo la Torah. Diga la palabra, diga las promesas. Ellos tocan cada nudo y recuerdan esa promesa. Recuerda una historia, ¿ok? Recuerda una trayectoria, una peregrinación. Entonces, oiga bien, aparte de eso, el hombre para orar tiene que cubrirse. Es una cosa. Por favor, tómenle un close al pastor, que se ve bellísimo. Este hombre parece nacido y criado allá. Mire qué cosa. Los míos, alabo. Qué bien, bien. Gracias, pastor. Usted me da el significado de esto para que la gente entienda. Me gustó algo que el pastor hizo alusión ahorita acerca de la danza. Y es que el Jesús que fue subido al madero no nació puertorriqueño. No nació en Centroamérica. Jesús no comía pupusa ni tampoco arroz con gandules. Y si hay un dominicano tampoco comía mangú. Alaba. Jesús nació judío. Jesús, para cumplir con los encargos del Padre, tuvo, dice el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 5, que el Padre preparó un cuerpo para él. Y ese cuerpo tuvo que ser doctrinado, dogmatizado como judío. Tuvo que vestir como un judío. Claro, en el nivel que Jesús alcanzó progresivamente y con un propósito, llegó al nivel de rabí, maestro. Así que también tenía una túnica de una sola pieza. Eso es otra cosa, pero le decimos ese dato para que usted entienda que Jesús que caminó por la tierra no es Jesús que crucificó la esfinge romana católica,
al semidesnudo colgado de un madero, sino que él andaba así bien elegante y bien adecuado y bien apropiado con su cumplimiento de la ley. Aleluya, eso es. Entonces el kipá, diga conmigo el kipá, repítalo otra vez, más fuerte, diga el kipá. Hoy se va a aprender que el kipá es lo que tiene el pastor arriba. Dice, oiga esto, el judaísmo, los hebreos portan en la cabeza una kipá, así que es una kipá, femenino, una kipá, palabra hebrea cuyo significado es cúpula. En español la palabra para el gorro con que se cubre la cabeza es solideo. Solideo. El solideo. Estamos aprendiendo aquí, pastor. Y en la religión católica también. Por eso usted ve que la Iglesia Católica Romana hereda. Ellos no son originales, ellos heredan, ellos copian de esta gente la forma sacrosanta de atuendo, de vestidura, de forma de caminar para representar su fe y su religión. Hello. Ok, entonces le digo eso porque usted ve a los pontífices, a los papas romanos con eso, y o sea, el pastor está igual que esos demonios. No, tranquilo, no declare demonios a gente que son humanas como usted y como yo. Eso son cosas culturales. Diga conmigo, cultura. Acuérdese que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Deja a Dios que haga justicia y juicio. Dice amén. Preocúpese mejor usted andar en rectitud y deje que cada cual reparta a Dios lo que tiene que hacer. Dale un aplauso a Dios que le mueve. Tenemos mucho tiempo mirando, murmurando y criticando, y se nos va el tiempo en vez de gozarnos de lo que tenemos que hacer. Entonces, este es el kipá, el soleo, el solideo. Dice que al utilizarlo es una manera de mostrar respeto al Creador. No solo se usa en los templos por estar en la casa de Dios, sino que la comunidad judía ortodoxa lo usa en todo momento, menos para nadar, bañarse o dormir. Por eso usted ve que el judío ortodoxo, que está bien arraigado en esta creencia, que tiene que mantener respeto, reverencia al Creador, en todo tiempo lleva su cabeza cubierta por el solideo, por la kipá. El solideo, la kipá. Amén. Así que hasta aquí voy a dejar esta parte de información para que si usted quiere y considera interesante la cultura judía, diga conmigo judía. Dígalo otra vez. Judía, porque Abraham no era judío. Eso lo voy a predicar yo ahora. Abraham no era judío. Esta es cultura judía. Después que se organiza la nación, están los judíos que provienen de la tribu que quedó de Judá, porque las otras tribus fueron dispersas, pero la de Judá regresó y tomó la responsabilidad, y por eso viene el derivado de los judíos. Y la tribu de Judá es la que representa la danza, porque son los que están a cargo de llevar el arca al frente, danzando y glorificando a Dios. Porque Dios dijo que quiero que la tribu de Judá marche al frente, porque en el tiempo de guerra y de batalla hay que ir cantando y alabando el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Dale ese aplauso fuerte. Si usted no entendió eso, se lo voy a decir en buen español. En el momento más difícil que usted y yo decimos, ¿cómo tú estás, varón? Estoy en batalla. Sierva, Dios le bendiga, le dice la pastora Marisol. Sierva, Dios le bendiga. Hermana, Dios le bendiga. Hija, Dios te guarda. Y pastor, estoy en guerra. Está en guerra, en batalla espiritual, está en aflicción, está en necesidad. Pero si usted coge esta tipología del organigrama que Dios le ordena a Israel cómo estructurarse, en tiempo de batalla y de guerra, lo primero que debe salir adelante es la alabanza. Si tú estás en batalla y en guerra, lo primero que tiene que salir de tus labios es una alabanza al Creador. Dásela, ponte de pie. Vamos, levanta tus manos y dale una alabanza, vamos.
Aleluya. Bien, en esta parte termina. Gracias, hijos, servidores, hijos de esta casa. Dios los bendiga. Pastor, la equipa es suya. Bien, en estos momentos es un privilegio, un honor compartir esta invitación con dos hijos espirituales, colaboradores que me acompañan hoy. Voy a presentar a Franklin Rivera. Ponte de pie, Franklin Rivera. Un aplauso a Franklin. Aleluya. Él tenía otras cosas que hacer y yo le dije, varón, yo necesito un chofer y no acepto un no. Son los pastores, ¿verdad? Varón, que necesito, no acepto un no. Así que obedientemente y humildemente, sobre todo antes que la obediencia, la humildad, vino aquí, está conmigo y me trajo para acá. También quiero entonces entregar esta oportunidad con permiso, aprobación de su pastor, a un ministro de la adoración, la música caribeña. Él tiene un repertorio extraordinario de varias canciones y tiene, actualmente está estrenando su último sencillo. Él dirá, tiene esas mejores palabras que yo. Por favor, un aplauso al ministro Eduardo Herrera. Aleluya. Damos gracias al Señor por esta oportunidad. Muchas bendiciones para todos. Somos de York y estamos en la iglesia Centro Generación Bendecida, pastorea el apóstol Rosa. Así que nos gozamos, felices de estar aquí, y creo que un detalle es que no quiero ser judío, quiero ser heredero, como dijo Pablo. El judío original, cuando adopta otra persona que no es de su familia, por ley el adoptado obtiene más derecho que el judío, que es su hijo, porque él no fue escogido, a él lo escogieron. Entonces, prefiero ser dominicano, número uno, y luego seguidor de Cristo. ¿Y a su nombre? Como diría un pastor en Puerto Rico, esto está muy hablado y poco cantado, así que vamos a cantar la primera, que dice, eres mi verdad, al ritmo de salsa. Alaba lo que él vive. ¡Ajá! Si puedes ponerte sobre tus pies, sentirte libre para adorarle. ¡Y a su nombre! ¡Vive! ¡Ajá! Día tras día, buscando refugio, no perdido, en este mundo sin una salida, y la respuesta caminaba sin dirección. No conocía pues la verdad, pero su amor me hizo entender y a conocer a Dios más profundo. Tú eres la razón, eres la verdad de mi existencia. Ahora ya no siento temores. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi buen pastor, mi camino, mi amigo. Eres la verdad de mi existencia. Ahora ya no siento temores. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi buen pastor, mi camino, mi amigo. Eres mi buen pastor y escudo. Un grito de júbilo. De mi existencia. Mi fortaleza, ahí eres tú. Mi roca eterna y salvación. Que día mi venta, de noche y de día. Porque tú vives es que yo vivo.
que Él es su camino, que Él es su pastor, que es su amigo. Él no falla. Y en esta hora voy a hacer uno de los temas que está recientemente, que se llama Mi casa y yo. Decidimos hacer este tema porque entendí de que mi casa y yo serviremos a Jehová. No importando lo que diga el sistema, no importando lo que digan los gobiernos, mi casa y yo serviremos a Jehová, como dijo Josué una vez. Dice así: alaba lo que Él vive. Porque ya he decidido lo que yo sé. En este mundo adúltero y pecador, yo digo lo mismo que dijo Josué. Escojan ustedes hoy a quién servir, porque ya he decidido lo que voy a hacer. En este mundo adúltero y pecador, yo digo lo mismo que dijo Josué. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Cuántos se unen conmigo? Ajá. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Escojan ustedes hoy a quién servir, porque ya he decidido lo que voy a hacer. En este mundo adúltero y pecador, yo digo lo mismo que dijo Josué. Si no puedo administrar lo que yo veo, ¿cómo voy a administrar lo que no veo? Mira, por eso le pido a Dios que me dé fuerza para hacer lo mismo que hizo Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ajá. Mira. Mi casa y yo hemos comprobado que no hay Dios como mi Dios. Escojan ustedes a quién servir, porque yo ya me decidí. En este mundo de confusión, esta es la mejor decisión. Aleluya. ¿Quién vive? Esa palma no se oye. Va, 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 va. Ajá. Ya su nombre. Con este canto me comprometo, en mi casa yo serviremos a Jehová. Con mi familia yo le adoraremos a Él, en espíritu y verdad. Esta casa no se cae, porque está sobre la roca. ¡Ajá! ¡Aleluya! Le serviremos y adoraremos, pues en Él hemos puesto nuestro fundamento. Su palabra es fiel y verdadera. Mi casa no se cae. Decláralo, que tu casa no se cae porque está sobre la roca. ¡Y a su nombre!
Dele ese aplauso fuerte a Jesús. La roca inconmovible. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Bien, ¿cuántos están preparados para recibir la palabra? Bien, pueden sentarse. Me gustaría que ahí donde está busque su Biblia. Y vamos ahora a predicar una palabra de impartición, de revelación y propósito para todo aquel que así lo desea. Dios lo va a cumplir. Vaya al libro de los Salmos conmigo y quiero hablarle bajo el tema su nombre es garantía. Diga conmigo, su nombre es garantía. Otra vez diga conmigo, su nombre es garantía. En el libro de los Salmos, capítulo 91, versículo 10, tremenda fiesta, tremenda celebración, reconociendo al Dios de Israel, el Dios que escogió un hombre y por la fe de ese hombre marcó el legado de muchas generaciones. 1900 años transcurrieron para luego celebrar el reconocimiento nacional e internacional, el mundo entero, que el Dios de la promesa del Padre Abraham cumplió el propósito en una nación que hoy reconoce que Él es el creador de los cielos y de la tierra. Vamos a hablar de este mismo Dios. Salmo 91:10. Cuando el pastor me invitó, me estableció la visión y el propósito de este servicio. Servicio de reconocer la nación de Israel como pueblo de Dios y la iglesia pues como la novia, ¿verdad? En esa alianza, por decirlo así, es una metáfora, como se casa el amado con la novia, así debe de haber una alianza, un pacto, un voto de aquellos que creen, creyentes en las promesas de Dios en Cristo, para que en este tiempo podamos vivir en ese tipo de pacto de gracia. Pero hoy quiero hablarle también en esa misma cobertura, entendiendo que es el Dios de Israel, también el Dios de nosotros. Leemos el Salmo 91:10, dice: no te sobrevendrá mal, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Dios, gracias por esta palabra. La reverenciamos, la atesoramos en nuestras mentes, en nuestro corazón, espíritu y alma. Y ahora la abrimos para que hable nuevamente, trayendo, como dijo Jesús, una impartición, porque tus palabras son espíritu y son vida. Amén. Pueden sentarse a los que están de pie. Fíjate bien que esta palabra dice literalmente que no te va a sobrevenir algo. O sea, va a venir, va a llegar, pero no va a sobrevenir. Como que Dios le pone límites a las cosas, de manera que tú no vayas a ser, como dice la palabra, o da a entender que no vayas a ser tentado más allá de lo que puedes soportar. Lo cual hoy tu mente, tóquese aquí conmigo, diga conmigo mi mente. Yo debo de entender eso. O sea que la prueba que tú estás pasando es porque tú la puedes sobrellevar. Porque, oiga bien, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará su morada. Este contexto extraordinario nos presenta la oportunidad de escudriñar una de las fuentes de información para poder alcanzar el nivel de protección, el cual está representativo en diferentes formas. El libro de los Salmos debemos de leerlo como se nos presenta. Dentro del contenido inspirado de las Escrituras, el libro de los Salmos es un libro de cánticos, como los famosos villancicos en nuestros países, o cuentos cantados, los cuales incluyen narraciones, historias y anécdotas. Ese es el libro de los Salmos dentro de la Biblia. Mira qué extraordinaria es la Biblia. La palabra Biblia viene de la palabra biblio, que significa los libros, de donde viene la etimología para la biblioteca. Así que
los libros, la Biblia tiene un libro que está magistralmente posicionado en él como un libro de anécdotas, poesías, narraciones y canciones de la historia de los judíos, de sus épocas y trayectoria, donde manifiestan la presencia, la compañía, la trayectoria de Dios junto con ellos. Por eso es que todos nosotros los lectores del libro de los Salmos nos fascina. Y cuando más abatido y triste tú te encuentras, ¿dónde va el dedo tuyo en la Biblia? El libro de los Salmos. Gloria a Dios. En los Salmos encontramos referencia a diferentes tipos de creencias y conceptos. Sobre la vida, sobre la muerte, sobre la creación, sobre la adoración y sobre la alabanza. El capítulo 91 lo encontramos que pertenece a la cuarta división de los Salmos. Él mismo nos presenta, el Salmo 91, él mismo nos presenta varias comparaciones o metáforas con relación a Dios. Es una metáfora, una comparanza. Así que cuando lea el Salmo 91, ahí se está comparando lo que se describe con Dios. Sigo. Amén. Mira lo que dice. Es importante resaltar que el Salmo 90, que antecede a este, nos habla Moisés sobre el valor de la vida en consideración a las etapas vividas en Egipto. O sea, el Salmo 91 pertenece al libro de los Salmos, pero cuando leo el Salmo 91 debo de leer el 90, porque el 90 es como un preludio, un antecesor de lo que voy a entender en el 91. En el 90 Moisés describe la trayectoria, peregrinación del pueblo de Israel, amén, en Egipto cuando estuvieron cautivos. Mucho de su contenido estaba basado a las creencias y costumbres en Egipto, la etapa de la vida, la formación, el crecimiento, desarrollo y la madurez. Es interesante saber que el patriarca y líder Moisés lo consideró como una etapa donde Dios, Yahweh o Jehová, lo había cuidado, provisto y protegido. O sea, el Salmo 90, Moisés se despliega diciendo: Dios me cuidó, Dios me guardó. Recuerden la historia de Moisés, su nombre Moshe. Diga conmigo, Moshe. Moshe significa sacado de las aguas. Así que cuando era un niño, una amenaza contundente de muerte contra todos aquellos menores de 2 años, ahí incluyó la vida de Moisés. Pero como era un niño que venía desde el vientre de su madre, marcado con un propósito, Dios lo guardó, Dios lo cuidó, Dios lo dio, y en brazos de la hija del faraón cayó para ser educado, formado como un hombre, diplomático. Ustedes ven a Moisés en el desierto lleno de sudor, apestoso oveja por las ovejas de Jetro, su padre, su suegro. Pero usted se le olvida que antes de estar vestido con ropa de pastor y apestoso oveja y sudoriento del desierto, se le olvida que fue un hombre de una alta alcurnia, la casa real del faraón. Todo eso Dios lo usa siempre a su propósito. Yo no sé quién tú eres, no sé de dónde vienes, no conozco tu formación, tampoco conozco tus valores, ni tu carrera, ni tu profesión, pero algo yo sí sé. En todas y cada una de tus etapas de tu vida, a lo mejor no fuiste a la universidad, te criaste en la calle, en el barrio, sacando chispa, candela, sobreviviendo. De todas maneras, en toda esa formación de tu vida, el soberano, el eterno, Salmo 90 te dice: Dios te ha cuidado, Dios te ha amparado y Dios ha estado contigo. Dan un aplauso, que eres bueno. Volviendo al Salmo entonces 91, se menciona varias acciones consecuentes a la protección de Dios, pero se utiliza en el Salmo 91, que es el que estoy tomando como predicación. O sea, te estoy haciendo referencia al 90, que Moisés lo escribe, que habla de cómo Dios lo cuidó y lo guardó. Amén. Viene el de
de Centroamérica, de por allá. Wow, tengo historia, tengo una anécdota, pero no es el momento. Conozco historias de gente que pasaron difíciles para llegar hasta aquí hoy. Pero ahí Dios estuvo con ellos y los guardó. No, escuche bien lo que voy a decir. No fue su voluntad. Aleluya. Ay, ay, ay. ¿Cómo? Yo pensaba que esa era la voluntad. No, no, esa no fue la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. No puede ser que como viniste y llegaste sufriendo, te apuntaron con un arma, te amenazaron con un puñal, te pusieron una espada en el pecho, te obligaron a hacer cosas que hoy has sentido vergüenza y te arrepientes. Esa no fue la voluntad de Él. Pero sus propósitos son eternos. Y los propósitos de Dios superan nuestras malas decisiones y nuestros malos caminar. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos hablando aquí? Entonces, como los propósitos de Dios son eternos y son superiores a la voluntad de nosotros y de los hombres acá abajo en la tierra, porque los hombres acá abajo en la tierra legislan y ponen leyes impertinentes y a veces tontas y estúpidas que no benefician a nadie ni a la comunidad, sino a un grupo insubordinado a la justicia de Dios, pero que ellos se creen que la tierra y el mundo le pertenece a ellos. ¿Cuántos están entendiendo este lenguaje? Y hay gente que ha pasado por todo eso, han ido a cárceles, prisiones, y en vez de hacerle justicia, lo que hizo fue que se lo presionó más. Hello. Está comprobado que las prisiones no reforman el carácter del hombre, lo que hace es que lo adultera y lo empeora, porque allí se encierra en una prisión donde se pone hasta otras situaciones de mayor riesgo con la vida. Que el único que restaura, que el único que puede cambiar y transformar la vida del ser humano se llama Dios, se llama Jesús, se llama la palabra, se llama el Evangelio. Dale un aplauso, que es bueno, vamos. Suena ese tan fuerte, suena ese tan fuerte. Entonces, en el Salmo 91 encontramos al Dios creador del universo, al innombrable. Diga conmigo, al innombrable. Dígalo otra vez, diga conmigo, innombrable. Porque Dios no tiene nombre, es innombrable. Nosotros le ponemos nombre a Él de acuerdo a la historia que vivimos y somos marcados. Los hombres de la Escritura le dieron nombre a Él de acuerdo a la experiencia que fueron inspirados en su trayectoria. Y es aquí en el Salmo 91 donde aparece un nombre para Dios. Oiga esto. Allí aparece el nombre de El Elyon. Diga conmigo, El Elyon. El Elyon. El nombre de El Elyon. Salmo 91. Todas las designaciones que aquí aparecen contribuyen a su descripción. ¿Quién era El Elyon? ¿O de dónde Israel obtiene este nombre para Dios? En Génesis encontramos una historia interesante donde habla la historia de Abraham. Diga conmigo, Abraham. ¿Se acuerda que le dije ahorita que Dios escogió a cuántos? ¿A cuántos? Más fuerte, varón. Como usted come arroz con chuleta, vamos, más fuerte. ¡A uno! Arroz con carne. Dios escogió a uno. Oiga, a este Dios le gusta, porque, oiga esto. A Dios le gusta siempre trabajar por lo mínimo. Porque Él quiere que toda la gloria y toda la honra sea para Él. Dale ese aplauso. El Dios que estamos predicando en esta tarde, en esta casa, es el Dios que trabaja con lo más mínimo, con lo que nadie quiere, con lo que nadie valora, con lo que nadie ve capacitado, con lo mínimo. Aleluya. Con lo insignificante. Ahí es que Dios dice, ¿sabe qué? Con lo que no sirve, con lo que tú no valoras, con lo que tú piensas que no puedes. Con eso es que yo voy a hacer exhibición y voy a traer
calificado y te están diciendo no lo hagas porque no vas a poder, no tienes dinero. Oye, tengo una buena noticia, tengo alguien que arrebate esto, tengo una buena noticia. No sé cuánto tienes en la cuenta del banco, cuánto te queda, pero sabe que Dios trabaja con lo mínimo. Dios le gusta trabajar con lo mínimo. A lo mejor tú estás rompiendo la cabeza y dice, no hace falta más róbulo, le hace falta más cero, pero Dios te dice en esta tarde, con eso poco, yo voy a hacer algo grande. Porque al Dios de Abraham, al Dios de Israel, al Dios de la Biblia le gusta trabajar con lo poco y con lo mínimo. Aleluya. Gloria a Dios. La esposa que tenga al esposo al lado y el negro, ¿escuchaste eso? La esposa que le diga al esposo, porque yo no sé por qué otros esposos que son un poco más moros que ella, más cabezoncitos. No es que no tengamos fe. No es que no tengamos fe, es que el hombre en su naturaleza, Dios lo creó diferente a la mujer. Y es que el hombre, por eso varón y hembra los creó. Son géneros diferentes. Y el hombre trabaja más con la lógica. Usted ve que las mujeres son emprendedoras sin nada. Vamos a hacerlo, dale. No, porque no se puede. El hombre allá con la lógica, es que no tenemos, no se puede, no da, no alcanza. Dale, vamos a hacerlo, de algo va a aparecer. Porque el hombre fue creado, diseñado con trabajar con la lógica. No es que las mujeres no sean lógicas, es que el hombre por naturaleza trabaja más con la lógica. La mujer trabaja más con la mente, con lo sentimental y con lo emocional, con lo empírico. Las mujeres se flechan. ¿No te acuerdas cuando tú la flechaste y le dijiste esas cosas? No, te inventaste un par de cosas y te creyó. Tiene 25, 40 al lado tuyo todavía creyéndote. El hombre, como es más lógico, hasta se atreve a pedir hasta prueba de amor. Cuidado con eso. Es otro tema. Entonces, yo tengo una buena noticia. La esposa que le diga a su esposo que esté a su lado, escucha eso, negro, Dios trabaja con lo mínimo. Con lo mínimo Él va a hacer cosas grandes. En este Salmo 91 describe la experiencia que Abraham tuvo. Le voy a seguir aquí. Dice, en Génesis se encontrarán muchas referencias a este Dios, el Elión. En primer lugar, debemos resaltar que esta aportación provino como consecuencia de una gran necesidad. Diga conmigo, una necesidad. ¿Qué te dije? Que los nombres de Dios surgen como causa y efecto de una necesidad. O sea, usted pensó que los nombres de Dios cuando aparece en la Biblia, y Jehová Jireh, Jehová que provee, Jehová el sustentador, porque Jireh significa provisión, sustento. Usted piensa que no, que Dios se llama Jehová. No, es que en un momento que hacía falta algo, alguien declaró y dijo que Jehová Jireh, nuestro proveedor. Otra ya que estaba con un corazón pequeño, apocado. No sé si hay alguien aquí que tiene un corazón apocado y pequeño, porque el reto que ve es demasiado grande y dice que son demasiados. Pero allí hubo un hombre llamado Gedeón que cuando tenía miedo a los madianitas, en ese momento dijo, Él es Jehová Shalom. Ellos me están amenazando, ellos me están poniendo a temblar. Oiga bien, en ese momento usted no puede esconderse delante de Dios. El corazón de Gedeón estaba tembloroso, estaba apocado, tenía miedo, no tenía deseo de meter mano, no tenía el pavor, no tenía la valentía, no tenía la gallardía, no tenía los pantalones para hacerle frente a los madianitas. Pero se soltó una palabra del cielo, se soltó una palabra profética, se soltó una palabra de fe y le dijo, varón esforzado y valiente, ve con la fuerza que tiene. No le dijeron te voy a multiplicar la fuerza, pastor, le dijeron ve con la fuerza que tiene. Alguien que diga voy con la fuerza que tengo. Diga conmigo, es con esta fuerza que Dios me va a dar la victoria. Estoy compartiendo esta palabra porque a mí Dios me ministró esto, ¿sabes? Personalmente, hace 2 semanas atrás. Ve con las fuerzas que tiene. Señor, no tengo la fuerza. Señor, no tengo el ánimo. Y Dios me dijo, ve con el desánimo que tiene. O sea,
¿Qué yo te dije? No es que el Dios de nosotros no espera que tú vayas al gimnasio, te ponga en forma y tome vitaminas y te ponga bien heavy duty. Entonces ese es el hombre que yo quiero. Ahora es que vamos a meter mano, papá. No, Dios dice, así como tú estás débil, así como cayéndote, a cada rato te caes, mijo. Es un vacilón que tú tienes. Porque tú tienes un mareo de borracho, lo que vive más en el piso que de pie, alaba. Pero hoy Dios te dice, ve con la fuerza que tienes porque yo voy a estar contigo. Jehová Shalom, habrá alguien que arrebata eso y dice, Jehová Shalom. Bueno, déjame seguir como predicador aquí, enseñando la palabra. Usted sabe que se le mete el espíritu de predicador y que uno deja la palabra revelada. Vamos suave, ¿verdad? Demos unos minutitos más, porque yo entiendo que esto es una revelación para ustedes. Miren, oigan esto. Esto surgió por necesidad. Digamos, yo quiero que usted reciba lo más importante. Diga conmigo, por necesidad. No sé la necesidad que tiene, pero en tu necesidad algo poderoso va a resurgir de parte de Dios. Porque este nombre vino como surgimiento por necesidad. Abraham era un forastero. Abraham era un caminante. Diga conmigo, forastero. Caminante. Peregrino. Abraham era un hebreo. Porque la palabra hebreo significa forastero, peregrino, caminante. Quiere decir que ser un hebreo era ser un caminante, un forastero, un peregrino. Era un hombre que tenía necesidad. Porque Abraham andaba caminando todo el desierto buscando tener identidad. Abraham estaba buscando estacionar sus carpas y sus tiendas con sus camellos y con su familia y decir, aquí me planté yo y aquí me voy a multiplicar y voy a ser un hombre fuerte, un hombre de renombre, un hombre famoso, un hombre que va a dejar un legado, un hombre que va a marcar la historia. Pero no era eso así. La historia de Abraham era que era un hombre viejo, adulto, que no podía engendrar hijos. Que su mujer también era estéril, también era mayor de edad. Alaba. Abraham tenía todo en su contra. En otras palabras, literalmente, no demos tanta vuelta al asunto. Abraham era un perdedor. Esta palabra que traigo yo es para los que son perdedores, para los que están perdiendo todo el tiempo. Pero Dios mío, yo no pego una. Mire, usted se ríe, pero en la convivencia de iglesia, en la convivencia de culto de iglesia, estas situaciones se dan. Llega un profeta al culto y siempre le habla el mismo. Una palabra para ti, a los músicos, al pastor, a la pastora, y el hermano que se siente en necesidad, y el hermano que se siente pobre, que se siente débil, el hermano que se siente que está buscando un sitio en el reino, que está buscando empoderarse, posicionarse y buscar levantar la cabeza y decir, oye, yo quiero que me respeten en la iglesia, que me den un liderazgo, pero todos los ministros se van a fulano. Esta palabra es para ti hoy. Gózate porque hoy Dios vino a hablarte. Porque Abraham estaba buscando posición, lugar, identidad, establecerse. Estaba cansado como esta gente que son empleados, que viven de fábrica en fábrica buscando un salario que lo pueda satisfacer. Trabajan 3 meses aquí, la paga no me gusta, se van 3 meses allá, tampoco. Se van para otra que está allá, que acaban de levantar. A veces me toca una nueva posición, ahí lo mandan a barrer, que sale de nuevo. Esta palabra es para ti. Porque el Dios que te venimos hoy a celebrar, el Dios de Israel, el Dios de la iglesia, el Dios que está esperando a Jesús. ¿Cuántos están esperando el retorno? ¿Cuántos están esperando sea arrebatamiento, rapto, lo que usted crea? Pero Él viene otra vez, dale un aplauso otra vez, dale un aplauso fuerte, dale. Esta palabra es para ti. Alguien que diga, esto es para mí. Diga, para mí. Pues Dios quiere marcar tu persona y Dios quiere restaurar tu identidad.
Y estando Abraham así como forastero, siendo un hebreo, que la palabra hebreo lo que significa es que andaba desprovisto. Un hebreo significa que estaba desposeído. Un hebreo significa que no tiene tierra, que no tiene legado, que no tiene lugar. Por eso ahora usted va a entender que en Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, léalo después, del 1 al 3, incluye todas estas cosas como una póliza de seguro. Como una póliza de seguro. Dios le dice a Abraham: Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué le dice? ¿Y te haré qué? Te haré famoso, te daré nombre, te bendeciré, te multiplicaré, te prosperaré. Es más, será bendición. Y todo aquel que reconozca tu identidad, diga conmigo: mi identidad. Vamos, alguien que se toque y diga: mi identidad. Oye, es que la bendición que viene de Dios es tan grande, es un peso de gloria tan poderoso, que tú no lo puedes resistir, que tú no lo puedes contener. Es algo tan glorioso que Dios te lo imparte a ti, y aquel que logra discernir lo que tú cargas de parte de Dios también será bendecido por la gloria que carga. Dale un aplauso, que es bueno. Diga conmigo: lo de Dios. Diga: lo de Dios es demasiado grande. Repítalo con más calma ahora y consciente. Diga conmigo: lo de Dios es demasiado grande. Ministro, lo de Dios es demasiado grande. Dios lo deposita en ti para que tú seas posicionado, para que tú seas promovido, para que tú seas bendecido. Y los demás que reconozcan tu bendición: oye, ¿qué es lo que está pasando contigo? Veo que te está yendo bien. Ya te quitaron del recogedor y la escoba y ahora te nombraron líder de fila. Alaba. Creo que pronto te van a nombrar supervisor. Y cuando alguien reconozca eso, tú no te puedes quedar callado y robarte la Biblia y decir: es que el Dios que yo le sirvo, es que el Dios que yo le oro, es que el Dios que yo le alabo, es que el Dios que yo le ofrendo, Él es la gloria, Él es la bendición, Él lo ha exaltado. A su nombre. Diga conmigo: es que Dios es demasiado grande. Otra vez diga: es que Dios es demasiado grande. Dios le dice a Abraham: yo te voy a bendecir, te voy a promover, te voy a dar identidad, te voy a hacer de ti una nación, y vas a ser bendecido, y vas a ser llamado bendición, y el que reconozca lo que hay en ti de parte de mí, también yo lo voy a bendecir. Pastor, Aleluya. lo que está pasando aquí es algo grande. Y los que vengan y reconozcan que lo que tú tienes viene de parte de Dios, ellos también van a ser bendecidos. Por eso usted entendió, ¿verdad?, el saludo que yo di ahorita. Yo tengo que reconocer que este hombre Dios lo ha bendecido. Que cuando yo venía aquí al principio no cabía ninguna ala. ¿Están viendo? Porque yo soy el que voy a predicar este mensaje. Yo tengo que practicar lo que voy a predicar. Yo tengo que gozarme en que este hombre le vaya bien. Yo tengo que alabar a Dios porque Dios lo está posicionando en esta ciudad. Y si yo tengo esa visión de reconocer que es Dios que está con él, lo que está bendiciéndolo a él, lo que lo está sosteniendo a él, lo que lo está posicionando a él, pues yo darle gloria a la gloria que lo bendice. Yo también voy a ser glorificado. Gloria a Dios. Dale ese aplauso al Señor, vamos, alaba. Mira, en términos esenciales, para poder convivir como iglesia, oiga lo que le voy a decir, esto es para la iglesia que está aquí hoy, para los hijos de esta casa. Siempre va a haber malentendido entre hermanos y hermanos. Para eso Dios tiene unos padres espirituales para corregirlos. Todo está en que tú te dejes corregir. Pero yo te estoy soltando un principio de la realidad del reino y de la iglesia. Siempre va a haber malentendido. Ponen un grupo de 4, nombran una líder, de allá vienen las 4 desalborotar, desacuerdo. Pastora, no nos podemos poner de acuerdo.
Nos soltaste un servicio en un hogar y todavía no sabemos quién va a cantar porque nadie quiere o todas quieren. Para eso pone Dios la pastora, porque ya no, tú cantas, tú lees la palabra, usted ora y usted va a predicar. Ya se resolvió el problema entre las partes. Siempre va a haber problemas y dificultades. Entonces lo que te quiero revelar es que en vez de entretenerse en esas cosas que son humanas y que siempre están, diga conmigo siempre. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo? No te enfoques en esas cosas que son reales, parte de la vida, la realidad. Enfócate en la bendición. Porque cuando tú logras captar la bendición y exalta y enaltece la bendición te bendice. Ahí está la revelación. Si tú identificas la bendición y la encuentras y dices, wow, aquí hay bendición, alaba la bendición porque la bendición te bendice. Y cuando alguien tiene esa visión del reino y del espíritu, no hay lugar para la envidia, no hay lugar para la murmuración, no hay lugar para la división, no hay lugar para el desánimo. Hello. Entonces el pueblo está marchando todos juntos, tranquilos, cada cual reconociendo y enalteciendo la gloria que a cada cual le corresponde. Que cuando cantó fulana, cantaste bien, qué bueno te quedó eso, Dios te bendiga. Que las danzoras danzaron bien lindo, qué chévere, oye, qué tremendo, sigan haciéndolo así. Ahora en cambio, en vez de enaltecer la gloria y la unción que tiene esa chica, esa joven para el Señor, que a lo mejor fue la primera vez, cuántas veces ensayaron, y a lo mejor ellas mismas al final sentían que se nos olvidó esta parte, no te preocupes, nadie se dio cuenta. Pero el trabajo mío es decir que bien lo hicieron sin hacia adelante. Pero si usted se va a poner siempre a ver la dificultad y el error, usted siempre lo va a encontrar. No sea de lo que esté identificando errores, no sea de lo que está identificando el problema, no sea de lo que está tratando de identificar las cosas menos agradables que no te van a bendecir. Porque lo que te bendice es que tú identifiques la gloria. Diga que está a su lado, identifica la gloria. Dime, porque la gloria te bendice. ¿Y sabe lo que pasó? En un momento de necesidad, voy a tratar de condensar esto y resumir. Oiga bien, como Abraham se sentía menospreciado, desde el capítulo 12 hasta el 15, Dios le dijo, te voy a bendecir. En la trayectoria se desata una pelea donde el sobrino de Abraham, Lot, se ve involucrado. Y dice la Biblia que Abraham tuvo que salir a defender a su sobrino en esta batalla. Oiga bien, toda esta trayectoria Abraham no había podido desarrollar su identidad. Abraham no había podido desarrollar su identidad. Abraham era un cobarde. Hello. Sin embargo, el problema no era personal de Abraham. El problema era de su sobrino. Pero a usted no se le puede olvidar que cuando Dios le habla a Abraham y le dice a Abraham que va a ser su amigo, le dice a Abraham que él va a darle cobertura a él y también a toda su familia, porque dice, y en ti, diga conmigo, y en ti serán benditas todas las generaciones. Y en esa generación estaba incluido Lot. Y cuando se desató el bochinche por Lot, la pelea, el tumulto, el problema, allá Dios le permite a Abraham que él entienda que aunque el problema no es con él directamente, pero hay uno de su cobertura que necesita que él lo cubra. Cuando tú eres un hombre tan y tan bendecido por Dios y una mujer tan y tan bendecida por el Eterno, tú no te puedes enajenar, tú no te puedes separar de los que tienen tu cobertura. A lo mejor hoy aquí estás cuestionando, pero es que ese problema no es mío, a mí no me importa eso es con mi primo. Ese revolú es con mi sobrino, no tiene nada que ver conmigo, pero tú eres el hombre que Dios ha escogido para bendecirlo a él. A través de ti va a llegar la misericordia. Y dice la Biblia que Dios permitió que Abraham llegara allí a defender a este hombre. Y en una de estas batallas y guerras,
Oiga bien, Génesis capítulo 14, Abraham se encuentra con este desafío, encrucijada de la vida, y tiene que tomar la decisión de afrontar o rehusar a atender esta situación. Dios siempre te va a permitir, como te dije ahorita, que hay situaciones que viviste que no fueron la voluntad de Dios. Fueron circunstancias de la vida. La vida te puso eso delante de ti, pero no fue la voluntad de Dios. Ahora, esa situación de la vida puede entrar en propósito de Dios. Si depende de tu fe, cómo tú estés en relación con la palabra del Eterno. Porque lo mismo que le acontece al justo, dice el libro de Eclesiastés, es lo mismo que le acontece al insensato y al impío. La diferencia es que el justo tiene provisión y respaldo de Dios. ¿Cuánto le da un aplauso al Eterno? Que es bueno. Escucha esto, Dios siempre permitirá situaciones que nos involucren con otros, con los nuestros, para Él ser glorificado a través de nuestra identidad. Dios siempre va a permitir situaciones en otros, compañero de trabajo, ese que tú le das raíz para el trabajo, el compañero de línea que siempre te habla mientras están empacando y moviendo las cajas. Ese otro que a veces dice, Dios mío, si lo movieran de lado mío, qué imprudente, qué mucho molesta. Es más, hay gente que se atreven a decir, ¿sabe que este tipo es un atraso? No te has dado cuenta, no has discernido que ese atraso que está al lado tuyo, Dios lo tiene ahí para que tú te involucres y le dé una palabra de parte de Él. En tu humanidad y en tu carne es un atraso, en tu carne es un problema, en tu carne es una molestia, pero en el espíritu hay un propósito de Dios, que Dios quiere utilizar la unción que tú cargas. Dios quiere impartir de la bendición que tú tienes en la vida de ese hombre, de esa mujer. Dale un aplauso, que es bueno. Abre los ojos, abre tu mente espiritual esta tarde. Yo te exhorto que en esta tarde, cuando salgas de aquí, le tires un texto a alguien de esos que te está dando problemas. Mándale un mensajito y le sabe que hoy entendí que tú eres una bendición de parte de Dios. Sí, él no va a entender, no le diga, no le cuente lo que yo te enseñé hoy. O sea, tú háblale del milagro, no le cuente el santo. Alaba. Mire, hoy reconozco que tú eres una bendición de Dios para mi vida. Él mismo va a decir, ¿cómo? Si yo lo molesto, yo lo chavo, yo lo imprudenteo, yo lo pellizco, yo le estorbo. Este tipo yo lo molesto, le hago broma, le hago esto, pero tú le vas a declarar, tú eres una bendición de Dios. Porque mientras Dios te puso al lado mío, ¿sabe qué? Dios estaba sacando para afuera mi verdadera identidad. Que yo soy un hombre que carga una bendición de Dios. Aleluya, mientras tú estabas dando problemas al lado mío, o enfermedad, mientras tú me estabas acosando en la cama, o situación de crisis, mientras tú me estabas amenazando con irme a la quiebra, yo te doy gracias porque Dios estaba probando mi fe y sacando mi verdadera identidad. En el día más difícil que estás atravesando, Dios está probando tu identidad. Quiero concluir definiendo qué significa la palabra identidad, porque aquí hay jóvenes. Digan conmigo identidad. Díganlo más fuerte. Identidad. Oiga bien, identidad. Gloria a Dios. Voy a darle esta información. Identidad. Identidad es el conjunto de rasgos a nivel fisiológico. A nivel físico, diga conmigo físico. La identidad de cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu peso? ¿Cuál es tu estatura? El color de tu cabello, el color de tus ojos, tu perfil, tu nariz, tu tabique, tu frente, redondo, ovalada, aplastada, cuadrada. Esa es tu identidad. Tus manos, tus pies. Aquí conmigo. Tu ropa no es tu identidad, porque tú la usas momentáneamente y luego la tiras al lado y te cambia por otra. Tu identidad es parte de ti siempre. Aquí conmigo. Pero escuche bien también la palabra identidad. Oiga esto, hello. Yo sé que todos entendieron que tenemos una identidad fisiológica. Fisiológica. Pero también en esto es que Dios está ministrando hoy en esta casa, para que esta iglesia no pierda su identidad.
Van a venir recursos, van a llegar invitados. Hay gente que los van a ver por Facebook, Facebook Live, y van a criticar su identidad. Hay gente que cantan tanto. Y muchos aplauden. Pero Dios mío, la alabanza de ellos como que a mí de repente me molesta, como un alboroto. Van a querer criticar. La crítica hace daño. Ellos saben por qué lo hacen. Porque ellos quieren afectar su identidad. La identidad de ustedes. Pero pastor, de que tú me estás hablando de nuestro cabello, de nuestro peso. Si aquí habemos de diferentes países y medimos diferentes. Hay unos gorditos, hay unos rellenitos, hay unos flacos, hay unos espigados, unos chaparritos, unos enanitos. Hay unos con cabello, otros calvos. ¡Ey, no come eso! No diga nada. Yo no sé por qué los que no tienen pelo ahora dicen, yo cuando joven yo era Perú. Macho, la verdad, el pelo que yo tenía cuando joven. Pero el problema es que ahora en tu identidad de esta etapa yo te veo pelón. Escucha esto, que vamos a concluir aquí. No solamente la identidad tiene que ver con rasgos fisiológicos, sino que también la identidad tiene que ver con un sentido psicológico. Es la forma como tú le permites a los demás que ellos te reconozcan. En términos físicos, es tu tamaño, es el color de tu cabello, es el color de tu piel, es el peso de estatura. Pero en términos psicológicos, la identidad es cómo tú le permites a los demás que ellos te identifiquen. Yo digo, lo pregunto, ¿cómo los demás te conocen a ti? ¿Quiénes dicen los demás que tú eres? Ese compañero de trabajo que tanto te queja, ¿qué él piensa de ti? ¿Quién eres tú? Yo he conocido ministros, voy a empezar por acá, ¿sí? Con el deber que cargo. He conocido comunidades que yo he llegado, testimonios lo han dado, han dicho, no me lo estoy inventando aquí, pero es real. Yo he sabido de pastores que la comunidad no lo conocen. La gente alrededor del templo no sabe quién es el pastor, porque no han identificado, no lo han podido identificar a él. ¿Qué tiene que ver con eso psicológicamente? Porque él no le ha demostrado a la comunidad quién es el pastor de la comunidad. Hay iglesias establecidas en lugares que cuando a veces tú haces una evaluación de los miembros feligreses de la casa o hijos, ellos vienen de todos lados de por allá, pero del sitio donde están establecidos no hay nadie. Menos del 10% de ese mismo lugar, de ese entorno cercano se congregan allí. Hay un problema de identidad. Porque si Dios pone una grey en un lugar específico es para que impacte, influya, afecte positivamente en ese lugar, en esa localidad donde lo sembró. El alcalde tiene que saber quién es el pastor de esta iglesia. Los bomberos tienen que saber quién es el pastor de esta iglesia. El jefe de la policía tiene que saber quién es el pastor de esta iglesia. Porque también identidad es demostrarle a ellos que conozcan psicológicamente quiénes somos nosotros y cómo afectamos esto. Si usted no entendió lo que le dije, se lo voy a biblicalizar. Porque a veces queremos ser más bíblicos que entendidos, pues está bien. No hay problema. La Biblia dice, someteos a las autoridades, porque estas son puestas por Dios. Como quienes van a dar cuenta. Habla del policía, habla del bombero, habla del alcalde. Son autoridades puestas por Dios, el gobernador, Dios los puso ahí. Que son corruptos, ellos van a dar cuenta a Dios de su corrupción, pero Dios los pone ahí en términos. Y en ese término de 4 años, 2 años, 1 año, el tiempo que dure ese encargo, ellos van a dar cuenta a Dios de su mayordomía. Dios escogió a ese hombre para ponerlo ahí. Él tiene una responsabilidad cultural, cívica, social y comunitaria a nivel de gobierno. Pero al pastor y a la iglesia, diga conmigo, nosotros. Identifíquese, a ver, diga, nosotros. Pregunto, ¿dónde está la iglesia? Nosotros. Otra vez, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde están los hijos de Dios? Los valientes esforzados.
ese gobierno terrenal tiene que saber que hay un pueblo que carga el reino de Dios en sus hombros. Lo que pasa es que nosotros perdemos identidad con ellos porque pensamos que ellos tienen más autoridad y más poder que nosotros. Ellos tienen un poder delegado terrenal, carnal y natural, pero tú cargas un poder que depende del soberano, del todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Si usted lo va a creer, denle un aplauso a Dios que le puede. Usted tiene que manifestar ese poder de gloria, ese poder de gloria, ese poder de gloria. De manera que parte de mi identidad es cómo yo le permito a los demás que ellos me reconozcan. O sea, tu identidad, oiga esto, y concluyo aquí. Tu identidad es la conciencia que tú tienes de ti mismo. Tu identidad psicológica, no la física, porque a menos, bueno, usted se puede hacer una cirugía, estirarse, cortarse, añadir, no sé. Pero no estoy hablando de esa identidad, estoy hablando ahora la psicológica, la emocional, la mental, la activa, el donde nace el mundo de las ideas y de los pensamientos. Y de los pensamientos se ejecutan acciones que impactan, que influyen, que cambian, que transforman atmósfera, que cambian ciudades. Dios lo posicionó usted aquí con un crecimiento tan bello, tan poderoso. Lo ha hecho crecer como un ejército, como un hombre fuerte de un solo corazón, para que no solamente se conforme en trasladarse de un edificio a otro. No. Ese es un lugar de reunión, ese es un lugar de adoración. Dios lo llamó a ustedes para mayores cosas, para cosas más grandes. Aleluya. Dígalo conmigo, cosas más grandes. Dígalo creyéndolo, por favor. Diga, cosas más grandes. Voy a cerrar aquí. Le dije al pastor que tenía un sentir que recibí ahorita mientras oré. Y miraba usted adorando, y a esto es que me estoy haciendo referencia. Cosas más grandes. Está comprobado estadísticamente, debo de decir, las estadísticas me respaldan en lo que voy a decir. A nivel de iglesia, cuando una iglesia logra un proyecto de construcción, escuche y presta atención si usted es de esta casa, por favor. Usted ha sembrado finanzas aquí, usted ha dado su ofrenda, ha dado su diezmo y aparte ha sembrado colaboraciones extra para que ese edificio se prepare bien, hermoso. Un lugar habilitado, adecuado, y que hay unas normas terrenales, que hablé de las autoridades terrenales, permiso de uso, permiso de los bomberos, las alarmas, los extinguidores, las puertas de salida. Alaba, te estoy dando educación. Es un templo, porque algunos vienen y nada más se preocupan en estacionarse, llegar, levantar las manos, bendíceme, ministra, me da una palabra que me ¿saben? Y no entienden que ser iglesia, congregación, pueblo, hay una responsabilidad completa. No es a mitad. No es solamente alabar y gozarte. Es entrar en la función del propósito del reino. Si tú en el reino, tú estás entendiendo lo que yo te estoy hablando. Hello. Tú tienes que cambiar esa mentalidad que vamos a orar para que Dios haga un milagro. Vamos a orar para que Dios mande los ángeles. Él no va a mandar ningún ángel ni va a hacer ningún milagro. Él te sembró a ti para que tú lo hagas. No se asusten que no estoy enojado, no estoy molesto, estoy predicando. No se enojen, no se asusten que no estoy molesto, no estoy enojado, estoy predicando. Dios no va a mandar ningún ángel, ni va a hacer ningún milagro. Vamos a orar, que le haga un milagro. Ay, pastor, ore para ver si me encuentro una bolsa de dinero y la pateo y le voy a... Mentira. No va a aparecer nada de eso. Esos cuentos de brujas y de hadas, de ese los impíos, que eso el diablo los entretiene a ellos. Aquí hablamos la verdad. La verdad es que Dios es un Dios que te posiciona y te bendice y te declara bendición. Y tú tienes que arrebatar esa palabra y diga conmigo, mi identidad. Tu identidad
es un hombre bendecido. Y como un hombre bendecido, usted mañana se va a levantar a trabajar en bendición. En estas palabras no entra la vagancia. En estas palabras no entra el hombre que está recostado esperando que le caiga la... No. El hombre bendecido, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que la bendición lo persigue y lo alcanza. Aleluya, pero tú tienes que pararte en un lugar por donde va a pasar la bendición. Alaba. Aleluya, tienes que pararte. Sal debajo del enebro, le dijo Jehová. Aleluya, el profeta. Elías, has dormido demasiado. Levántate de ese enebro. Posiciónate, porque el largo camino te queda. Debajo del enebro, cogiendo fresco, descansando. Y Dios dice: vamos a dejar que coja una siestita, que descanse. Estoy preparando unas arepas. Estoy mandando a amasar una harina. Esta vez no vienen enchiladas, esta viene full rellena. El oroco, revuelta, con queso y frijoles. Alaba. Cuando se despierte lo voy a alimentar bien, porque es tiempo de que te pare en el lugar indicado, porque va a pasar la provisión. Y cuando viene la provisión, pasa por un lugar donde Dios ya señaló y escogió el lugar. Recuerden lo que le dijo Jehová al pueblo: el lugar que Jehová escogiere, no donde ustedes digan, no donde ustedes quieran, no. Moriah significa monte que Dios escogió. No se puede levantar un lugar donde nosotros queramos, es donde Dios ha elegido, es donde Dios ha dicho, porque por allí va a pasar la gloria de Jehová. Y si tú quieres que la gloria te visite, tú tienes que levantarte, tú tienes que sacudirte, tú tienes que salir de la sombra de tu enebro hoy. Alaba, aleluya. Porque bajo la sombra del enebro es un estado de descanso. Que está Dios no está en el enebro. En ese estado del enebro está Dios allí, cubriéndote, guardándote, evitando que los lobos, amén, y los animales rapaces del desierto vayan y te coman y te ataquen. Dios te guardó allí, Elías, debajo del enebro. Pero no es el propósito que tú te quedes en el enebro, porque el enebro es un estado de probación, donde has llorado, te has cansado, te has quejado, y Dios ha sido aliento de vida para ti, te ha escuchado, ha mirado todas tus lágrimas y te ha dejado un reposo en tu enebro. Pero hay un llamado, hay un ministerio que ejercer. Para siempre pueden quedarse en enebro. Dios los trae a esta casa a restaurarlo, pero hay un ministerio que cumplir. Que el pastor tiene que tener esa visión apostólica, que entender que todo lo que traje bajo la cobertura es para restaurarlo, pastor, es para sanarlo, es para bendecirlo, es para ungirlo, es para impartirle de lo que Él te ha dado. Pero llega un momento en que hijos van a salir, bajo tu cobertura, alaba, gloria a Dios, aunque tú estés alineado a un movimiento, pero Dios es espíritu y trata con tu llamado, y trata con tu ministerio. Así que hay una palabra hoy de que el que está bajo el enebro, que se prepare, porque tiene que pararse en la brecha por donde va a pasar la unción del Espíritu. Salmo 91. Señor, voy a hacer una conexión, ¿está bien? Una conexión entre el enebro y el Salmo 91. O sea, el enebro no tiene que ver nada con el Salmo 91 literalmente, pero los predicadores tenemos esa magia. Señor, no me saque debajo de mi enebro, por favor, papito Dios. Me saque debajo de mi enebro porque estoy cansada, Señor. No tengo fuerzas. No me siento lista, dice el hermano. No me siento lista, Señor. Salmo 91, 10 dice: que aunque llegó el tiempo de moverte de tu enebro, porque bajo el enebro estamos protegidos, y no se quiere mover del sitio seguro. Qué sombra, qué cómodo me siento. Estamos ahí, este enebro está bien cómoda, recostamos los pies cruzados. Esta sombrilla está buena aquí.
¿Dónde están los que me buscan? Aquí no me van a encontrar, aquí no me van a ver. Estoy lejos de ellos, no saben que estoy aquí en esta sombra, en este enebro frondoso, alto, fuerte. Pero el Salmo 91 viene a incomodarte, viene a decirte, basta ya de estar en tu enebro, saca un pie adelante, porque es tiempo de que tú reveles tu verdadera identidad como hija de Dios, una palabra profética. Bajo el enebro tú no fluyes, bajo el enebro a ti te están ministrando fuerzas. Fuera del enebro tu ministerio es activo, es posicionado y es empoderado. Ahí entra la palabra del Salmo 91, pero Señor, fuera del enebro estoy frente a la cara del león, frente a la cara del oso, frente a los chacales del desierto. Pero no te preocupes, porque el Salmo 91 dice, no te sobrevendrá